¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Quisiera verlos un momento. Por favor, prendan sus cámaras. Hermana Truz, ¿cómo está? Gusto saludarles. Buenas noches. Gracias. Hoy voy a estar con ustedes por asunto ministerial. El pastor Fabricio tuvo que viajar a Naranjal, asunto de este mismo proyecto. Porque por algunas razones la luz allá se fue en otro horario, entonces me pidió que esté con ustedes. Amén. Espero tener un tiempo especial y compartir. Amén. Pueden los demás hermanos presentarse, por favor, un momento. Conversamos un poquito. ¿Están ahí? Buenas noches, Amén. Pastor. Dios bendiga. Gracias, hermana Cintia. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Quién más saludó por ahí? Dios les bendiga. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos. Gracias. ¿Su nombre, hermana querida? María Alarcón, de Manta, de la ciudad de Manta. Ok. ¿Están ya los pastores acá? Los pastores de la iglesia de... De acá todavía no se han conectado, pero ya supongo que ya mismo se han de conectar. Ok, gracias. ¿Alguien más, por favor, conéctese, conversemos un momento para ya entrar a clase? ¿Cómo está mi hermana querida? Ingrid Oña le saluda de Ventanas. ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está, sierva? Es un gusto tenerla acá. Qué bueno que tiene corriente ahorita, ¿no? Sí, aprovechando que no se ha ido la energía. Qué bueno, hermana Ingrid. ¿Alguien más de su grupo está conectado ya? Dios le bendiga, pastor. Le saluda Jenny Preciado de Babahoyo. Babahoyo, ¿cómo está mi hermana Jenny? Qué gusto. ¿No puede prender la cámara? Sí, claro. Ok, vamos, sigamos. Sí, ¿Cómo Dios está mi le hermana? bendiga. Gusto saludarla. Sí. Amén, igualmente. ¿Quién más, por favor? Todos los que estén conectados, por favor, ayúdenme. Buenas noches, pastor. De acá de Guayaquil, Carmen Sexta. Muy bien, hermana. ¿No puede prender su cámara? Es que no hay energía aquí, ya se fue la energía, que ahorita estoy compartiendo un dato móvil. Ok, está bien. ¿Alguien más, por favor, está conectado? Muy buenas noches, mi pastor, Dios le bendiga. Giober Guerrero, mi hermano, desde aquí Guayaquil, ya la energía por este sector ya se nos fue. Entonces estamos a oscuras. Está bien, hermano. Eso es lo bueno, que ustedes pueden con sus datos aprovechar este tiempo especial. ¿Alguien más? Gusto saludarle, hermano. ¿Nadie más está conectado? Hermano Fernando Wilson ya saludó, ya se presentó. Erwin Macías ya saludó, ya se presentó. Hermano Erwin está ahí. Hermano Agustín Anchundia está ahí. Ok. Ok, ahora una pregunta antes de orar. De los que están presentes acá, ¿quiénes no estuvieron en la primera clase, por favor? Pongo una manito. Presente. No estuvo en la primera clase. No, pastor. Muy bien. ¿Quién más de los que están presentes? Pastor, la primera clase fue la semana pasada. Sí, exacto. ¿Usted estuvo en la primera clase? Sí, sí, pastor, sí. Muy sí. bien. Los que no estuvieron, háganse presentes, por favor. Mana, ¿cómo está mi pastora? ¿Usted no estuvo? ¿Quién más? Este es mi primer día. Ya, muy bien. ¿Quién más no estuvo? Ok, listo. Espero que se puedan abrir sus micrófonos los que todavía no han conversado. Les decía, es porque recuerden, ya se les envió la primera clase grabada. Ustedes pueden ahí actualizarse. A la vez, el pastor Fabricio puede servir de tutor en alguna pregunta, una inquietud que tengan, verse con él, escríbanle por favor también. Recuerden el desarrollo de los capítulos. La semana pasada desarrolló el capítulo 1. Hubieron preguntas de por medio. El pastor dijo que se puede trabajar como no se puede trabajar con las preguntas.
pero es necesario que ustedes la respondan. Eso indica que ustedes deben estar a la par ya con el capítulo 2 y 3 para el día de hoy. Asimismo, fueron enviadas preguntas del capítulo 2 y fueron enviadas preguntas del capítulo 3. ¿Ok? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Porque ya queremos iniciar en sí con la materia. Ok, no hay pregunta. Recuerden que parte de la intervención suya tiene puntaje, ¿no? Yo creo que el porcentaje es 20%, aquellos que intervienen en clase, porque es clave, eso indica que ustedes sí leyeron, sí están al día en las respuestas de que se les envió. Ok, y de seguro podemos desarrollar mejor la temática del día de hoy. Para los que no me conocen, les saluda el pastor Edgar Rodríguez, director de Casa Bíblica. Para los que últimos se conectaron, el pastor Fabricio, quien es el tutor de este módulo, de este capítulo 1, perdón, de este módulo 1, no va a poder estar con ustedes. La clase ya está siendo grabada. Esperamos que ya él se reintegre el próximo día viernes. Amén. Vamos Amén. ahora. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Voy a pedirle a la pastora de Ventana, creo que ya se me desconectó. Está ahí, pastora, no está, ya se desconectó, seguro. María Alarcón, ¿podrías dirigirme en oración, por favor? Se están desconectando algunos. No te. Jenny Preciado, ¿puedes dirigirnos en oración, por favor? Amén. 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 Oremos. Gloria a Dios. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey eterno, en este día, Padre, que hemos culminado, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Padre amado, de la gloria, iniciando esta clase bíblica, Señor bendito. Que sea usted, Señor, dándonos entendimiento y sabiduría, Padre amado, para entender su palabra, Señor bendito de la gloria. Y que más personas se unan, Padre, a esta clase bíblica, Padre eterno de la gloria, para poder llegar a más personas, Señor, con su palabra, Señor, sin avergonzarlo, Papito Dios de la gloria. Le damos gracias, Señor, por el pastor que está conectado, Señor, que nos va a dirigir, Padre. Gracias, Padre bendito de la gloria, porque usted sabe, Señor, que necesitamos cada día más de su presencia, Padre, de su palabra, Padre bendito de la gloria, para adquirir entendimiento y sabiduría, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, por cada uno de los siervos que se han conectado, Padre, de los que faltan por conectarse, Señor, porque deseamos, Padre, aprender más, Padre bendito de la gloria. Que sea usted, Señor bendito, usándonos grandemente cada día, Señor, para su llamado, Padre eterno de la gloria. Oh bendito Rey eterno, te damos gracias, Señor, por este nuevo inicio de semana, Padre, por este nuevo año que vamos a empezar, Padre eterno de la gloria. Ponemos en sus manos, Señor, cada clase, Señor bendito de la gloria. Que sea usted, Padre, derramando en su presencia, Padre, dándonos ese amor, ese deseo de aprender cada día más, mi Rey eterno, a ser personas sabias, Padre, inteligentes, Señor, y que nos propongamos, Señor, aprender, Padre amado de la gloria. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los pastores, Padre, que van a estar dirigiéndonos en la enseñanza, Señor, que sea usted bendiciendo sus vidas, sus hogares, Padre eterno de la gloria, y a cada hermano, a cada familia, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Amén. Perdón un ratito. Mi nieta se me ha bajado. Perdón. Amén, dijo. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna interrogante que tengan sobre la clase del capítulo 1? Por favor, algo que deseen. Hermana Jenny. Tenía o sea, mi pregunta era como yo no pude estar en la primera clase, entonces no sé cómo podría hacer pues para ponerme al día con la primera clase. Ok, usted recién la ingresé, parece, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Termina, hermana, esta clase de hoy y yo le envío la grabada de la clase anterior, ¿ok? Se lo enviaré personalmente. Recuerden que esto está subido en el canal de YouTube de Casa Bíblica. Anoten el canal, les agradecemos si se suscriben. No buscamos
ganar nada, simplemente nuestro deseo es que ustedes formen parte del canal de Casa Bíblica. Casa, pueden anotarlo si desean, por favor, Casa, deje un espacio, B de bonito, otro espacio, S. Ese es el canal de YouTube de Casa Bíblica. En ese canal ustedes van a encontrar algunos talleres para maestros de escuela dominical, enseñanza, pedagogía, en especial herramientas didácticas de varios temas que Casa Bíblica ofrece. Y en ese canal podrán ver las clases grabadas. Mañana ya subiremos esta clase, ¿ok? Ya pueden verla, la primera, pero les enviaré el link para que la tengan disponible. ¿Alguna pregunta? Estamos, no diría repasando, pero como que alguna inquietud de la clase anterior. ¿Ok? Como no hay inquietud de la clase anterior, Yo sí tengo una pregunta, pastor. seguro sierva. Las, las clases las dictan y las preguntas que nosotros vamos a desarrollar llegan antes o después de la clase que usted nos dan. Las que del capítulo 2 y 3 fue enviado ya hace unos, si no me equivoco, 4 días, si no me equivoco. Sí, ya están en el Sí, pero es grupo. un interrogante porque yo pensaba que ya habían dado las clases. No, no, las preguntas están subidas en el WhatsApp. Es la que ustedes tienen que desarrollar leyendo, por cierto, el capítulo que se les envía, ¿no? Por ejemplo, hoy tenían que leer el capítulo 2 y por el capítulo 2 hay 10 preguntas y el capítulo 3 también hay 10 preguntas. Por ello, queremos desarrollar... El capítulo 2. ¿Cómo? Hoy día vamos a ver el capítulo 2. Y el 3 también. Sí, el Ah, capítulo... ya listo, pastor. Ok, listo. Vamos a usar una modalidad, quiero que anoten, es clave eso, el maestro anterior le dijo, los que no deben tener un cuaderno de apunte, como usted lo desee llamar, agenda, puede ser un cuaderno de borrador, y anotar todo lo que ustedes puedan aprovechar, pero entre ellos, los repito. ¿Y qué? Gracias, gracias. Entonces, les decía que tengo un problema que a veces me pierdo. Si me regresan un poquito, que les decía que vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. El capítulo 2 lo vamos a ver, el capítulo 2 lo vamos a ver hasta las 9:10, hasta las 9:10, y el capítulo 3 lo desarrollaremos de 9:10 hasta las 10 de la noche. Ok, pero vamos a pedirles que ustedes escriban una frase o alguna palabra, pueden hacer una pequeña oración. Por ejemplo, vamos a ver 3 puntos clave dentro del capítulo 2, que tiene que ver con el llamado y el arrepentimiento. Entonces, sobre el llamado, quisiera que usted escriba una frase, un complemento para usted. ¿Qué pudo comprender sobre el llamado? Otra persona que pudo comprender sobre el arrepentimiento. Y también que tiene que ver con el comienzo de la salvación. Sobre esas 3 palabras o estas 3 frases, usted las complementa, ¿ok? Entonces, a las 9 en punto, todos los estudiantes participan en 1 o 2 minutos de sus apuntes, ¿ok? Eso indicará que ustedes estuvieron atentos y en algo pudieron cantar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí ven.
¿Me podrían ayudar con lo que dijo el pastor? Porque salió entrecortado acá, no tengo la señal, la luz no está bien. ¿Me podrían ayudar? ¿Qué es lo que dijo del llamado, del arrepentimiento? Lo entendí. Hay que Dios ser bendiga, hermano. hola, Dios le bendiga, hay que ser como una oración, una frase con la palabra llamado, con la palabra arrepentimiento. Antes de terminar la segunda clase, que es como a las 9:15, parece que dijo, él va a preguntar. Gracias. Excelente, hermana. Solo le faltó lo Muchas último. gracias, mi hermano. Algo más. Sí, el comienzo de la salvación. Esa es la tercera frase. ¿Ok? Es como decirle que aprendieron de arrepentimiento, que aprendieron del llamado y que aprendieron del comienzo de la salvación. Pero quiero que no solo una frase, sino una pequeña oración. ¿Estamos? Muy bien. Este capítulo habla de 3 temas: el llamado de Dios, la advertencia, la invitación que habla. Muy bien. Acuérdense, el desarrollo de materiales que ustedes puedan haberlo leído, haberlo estudiado. ¿Ok? Entonces comenzamos. Y para desarrollarlo, lo bueno es que ustedes tienen preguntas de por medio. Muy bien. Voy a comenzar por la hermana Truz. Creo que la tengo a mi derecha, según mi pantalla. Entonces, por ahí en ese orden, hermana Cruz, el llamado de Dios, advertencia, invitación. Por favor, desarrolle esa parte. Hola, buenas noches, pastor. Mira, ¿cuál es tu pregunta? ¿Pregunta 1 o cuál es su pregunta? Disculpe, no escuché bien. Vamos a trabajar con estos 3 temas principales de este capítulo 2. El llamado de Dios, que tiene que ver con advertencia e invitación. El segundo, arrepentimiento, alejándonos del pecado y acercándonos a Dios. Y el tercero, llamado y arrepentimiento, el comienzo de la salvación. ¿Ok? Listo. Ya, muy bien. Cruz, el llamado de Dios. Desarrolle un momento de lo que usted ha estado leyendo. Ya, mira, este es punto 2.1, el llamado de Dios. Bueno, Dios va a llamar a nosotros. Entonces, Él va a decir a nosotros, a personas, abandonar el camino del pecado y que los invita a encontrar la felicidad en Él. Dios va a buscar a nosotros, Él va a llamarnos y Él va a explicar que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Muy bien, hermana Cruz. A usted mismo, ¿quién hace el llamado, hermana Cruz? Dios nos llama. Dios. Ahora, ahí entra una pregunta. Ya. ¿Para qué Él desea llamarnos? O sea, ¿cuál es como dice, el corazón de Dios de querer llamarnos? Y no a todos los hombres, por cierto. Ya, Dios quiere llamarnos para salvarnos. Para salvarnos, ¿ok? Listo. Y Dios quiere, para salvarnos, ¿qué necesita de nosotros? Esa es la última pregunta. ¿Qué necesita de nosotros? Ese llamado tiene una advertencia, tiene una invitación. ¿Cuál es la advertencia y cuál es la invitación? La advertencia sería... Ya, Él va a mostrarnos nuestros pecados porque necesitamos arrepentimiento. Muy Cuando bien. ningún pecado, no necesitamos un Salvador tampoco. Exacto. Entonces, la problemática entonces del hombre es el pecado. El pecado. El hombre no nació en pecado. Los 2 primeros hombres no nacieron en pecado. Estando ahí en el lugar especial que Dios les puso, es que se dejaron engañar. Y por su primer pecado es que no solamente ellos fueron pecadores, sino que toda la generación, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en la gracia de Dios, Él ha buscado. La Biblia nos ha hablado muchas maneras para que el hombre se acerque a Dios con el propósito de que abandone el pecado. Porque nadie podrá ver a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Ahora, una de las situaciones que se da, ¿no?, en medio de la historia de la iglesia, es que la metodología que muchas veces se ha usado para que el hombre salga de su condición de pecado, es que quizás, Trus, tú nos puedes
decir otra manera por el lado de Europa. Pero hablando de Sudamérica, mayormente siempre ha habido una campaña evangelística. El predicador, o llámese el evangelista o el pastor, hace un llamado. Todos aquellos que deseen aceptar a Cristo en su corazón, alce su mano. Y muchos, luego, conmovidos del mensaje, ¿no? Alzan sus manos, repiten una oración y aceptan a Cristo en su corazón. ¿Cuál ha sido el estilo? ¿Cuál ha sido la metodología en Europa? Conversanos un poquito. Sí, bueno, ya. En Holanda cambió mucho en el tiempo de Lutero y Calvino. Y ellos explicaron que somos salvos, bueno, por los puntos de reforma, entonces solo por gracia, por las escrituras, el palabra de Dios, solo para glorificar a Dios. Entonces, en este tiempo cambiaron muchísimas cosas y el palabra de Dios es algo tan importante que muestra el camino a Él, que muestra que somos nosotros. Y bueno, los cultos del domingo también son muy importantes porque el Espíritu Santo usa su palabra que los predicadores predican. Entonces, sí, este es un método muy importante en Holanda, bueno, en Europa, que hasta ahora se predica su palabra. Muy bien. Y también muchos, bueno, en las iglesias invita a las personas para leer la Biblia, porque esto falta mucho en la iglesia católica aquí, que ya la gente no lee su palabra, pero la palabra de Dios es muy importante. Muy bien. ¿Alguien del grupo que quisiera aportar en este primer punto? Estamos viendo el primer punto que tiene que ver con el llamado de Dios, que tiene que ver con una advertencia y una invitación. Ustedes vieron la semana pasada algo del llamado. Ahorita estamos complementando, pero tiene que ver para qué ese llamado, ¿no? ¿Para qué el llamado de Dios? ¿Cuál es el propósito? Ya lo vimos. El propósito es que el hombre reconozca su pecado. Dios confrontará siempre su pecado. Si lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Abran su Biblia, por favor. Génesis capítulo 3. Recuerden que hay cuatro cosas que no puede faltarle ahí al lado donde usted está. No puede faltarle la Biblia, no puede faltarle el cuaderno de apunte, no puede faltarle el esfero, el lápiz y no puede faltarle la taza de café, porque si le falta la taza de café, seguro que es posible que se duerma, tenga su tacita de café o un té de por medio. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 9? Yo lo tengo, pero me gustaría que alguien lo lea. Listo, hermana, léalo, por favor. Tienes que prender tu micrófono y luego apagar. Génesis 3:9 dice, entonces... Ya te ganaron, Jenny. Vamos. Bueno, Ya, déjalo que lea el hermano Hopper, creo que es. Lea, siervo, lea. Jehová. Yo. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Ahora, el contexto anterior de este pasaje habla de la situación luego de la caída de Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? Tal como Dios lo había creado, a la imagen y semejanza de Dios. En el momento que ellos pecan, se pierde la comunión íntima con Dios. Hay Dios puede llegar al hombre en medio de su situación, pero el hombre no podrá llegar a Dios por su condición de pecado, porque la paga del pecado es muerte y se rompe espiritualmente una relación, note esa palabra, espiritual con Dios. Por ello es que ellos comenzaron a esconderse, según el texto que vemos aquí, comenzaron a esconderse, alejarse de Dios, pero era mayormente su condición, su corazón ya estaba contaminado. Y ahí es que Dios note el primer llamado que hace, ¿no? Es Dios quien llama y los confronta con esta pregunta muy corta. ¿Y dónde estás tú? ¿No? Ahora, ¿cree usted que era necesario que Dios diga eso? Sí y no. No, sí era necesario para confrontarlo, pero Dios sabía dónde estaban y qué estaban haciendo y en qué condición estaban ahí.
Entonces, de ahí Dios les llama, pero no, te le hace una confrontación a ellos en la situación que estaba viviendo. Ok, seguimos dialogando un poquito. Ya, True, ya ponte un punto, una carita alegre, True, por favor. ¿Ah? Ya tienes un punto. Vamos, ¿quién más desea participar viendo esta situación de la manera o el estilo que se usa, ¿no? Yo no quiero decir que estoy en contra ni a favor, pero es lo que aprendimos a nivel de Sudamérica, ¿no? De que se haga un llamado, se haga se les presente un plan de salvación, esa persona acepta el plan de salvación y decimos, ya tienes a Cristo en tu corazón, ya eres hijo de Dios. Pero hay una distancia muy, pero muy fuerte en esta situación que se ha estado viviendo. ¿Ok? Listo. Vamos. ¿Quién desea más participar? Por cierto, su participación está basada en lo que ustedes han leído, excepto la hermana Preciado que no ha leído, porque todavía no tenía sus libros. Está sonando el puntero, está rodando el puntero. ¿Puedo decir algo? Ok, si deseas participar. O sea, también con el llamado, Él nos, como dice en la palabra que a veces mucho lo tenemos por tardanza, ¿verdad? Pero no es porque Él sea tardo, sino porque Él es misericordioso, ¿verdad? Porque Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento, ¿verdad? Y no lleguemos a tribulaciones, porque existe un infierno, como lo dice en su palabra, ¿verdad? Entonces Él nos llama también a un arrepentimiento, pero que sea un arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Okay, está que bien. siempre, digamos, aceptamos a Dios en nuestros corazones y ahí quedó todo, no, porque es un camino, es como una escuela, como estamos ahorita, ¿verdad? Comenzamos desde inicial, desde jardín, pasamos a primer grado, así, segundo grado, vamos pasando, ¿verdad? Entonces así es los caminos del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, Y eso lo vamos a ir desarrollando, hermana Preciado. Se me está adelantando otros capítulos, pero muy bueno tu aporte. Ok, para que participen otros en la temática. ¿Por qué? Pastor, bendiciones. Sí, hermana P. dice Castro, sí. Así leo. Ingrid Oña. Ingrid Oña, ok, pastora Ingrid. Esto es lo que usted nos estaba enseñando de Génesis 3:9. Sí. Cuando dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Ya. Sí. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Entonces vemos que como Jehová en su perfecto amor lo llamó a Adán para que él realmente reconozca que le había fallado y se arrepienta y comience en un nuevo camino. Él nos da la oportunidad, siempre nos va a llamar, siempre nos va a exhortar, siempre nos va a invitar, porque quiere que sus hijos sean felices. Pero para que nosotros logremos esa etapa de la felicidad, tenemos que reconocer y dejar lo malo que estamos haciendo. Muy bien, mi hermana. Gracias, pastora. Surge una pregunta entonces, ¿no? Y recuerden que esto es un taller. No esperen que yo desarrolle todo. Necesito que ustedes también desarrollen y participen. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el derecho de Dios de llamarnos? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es ese derecho que Dios tiene de llamarnos? Hay unas dos respuestas ahí muy claves. Vamos, participemos. Y recuerden que si usted no participa, yo le hago participar. Esa es una de las también de derecho del maestro. Como ya, Él es padre y hijo. María Larcón. Sí. Siga María Sí. Larcón. Yo creo que el derecho de Dios de llamarnos es que Él es el que nos creó. Aparte que nos creó, el Señor lo que quiere es de la salvación de nuestras vidas. O sea, nos crea para cosas buenas, nos crea para algo eterno, no para que nos perdamos en este mundo, ni para que perdamos una salvación que Él es la que quiere dar. O sea, nosotros siempre hablamos de que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por todo aquel que quiere salvarse. Aunque muchos no lo pueden entender porque no lo experimentan, la vida eterna que el Señor nos promete, pero es lo que Él anhela en su corazón, que nadie se pierda. Entonces, como Él es el creador de nuestras vidas, pues tiene todo el derecho para hacernos ese llamamiento y exhortarnos también. Gracias, hermana Amén. María.
Muchas gracias, tu aporte excelente. Póngase un punto también, por favor. Ahora, interesante, él tiene el derecho porque él fue, nos creó. Y siendo nosotros criaturas de él, le pertenecemos. Sea con pecado o sin pecado, le pertenecemos. Ahora, hay otra esfera cuando ya venimos a él, ¿no? En el Antiguo Testamento era el pueblo escogido por Dios, en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen a Cristo? Son creados por él. Él siempre los amará y siempre les estará llamando. Apocalipsis 3:20 nos lleva a un versículo muy clave, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Siempre el llamado de Dios. Yo recuerdo, y es posible que alguien de acá también, eso estuvieron viendo la semana pasada, la diversidad de formas del estilo, la manera, el tiempo de Dios en el llamado. Yo recuerdo un testimonio de mi hermano mayor, que él siempre busqué la manera de evangelizarlo, siempre busqué la manera de discipularlo, siempre de acercarme. Gracias a Dios actualmente está en Cristo y es pastor también. Pero él tuvo un momento especial de parte de Dios. Recuerda, dice que él fue marino, y siendo marino era yo creo que lo primero que le enseña a un marino acá en Ecuador Trujo es a nadar. Entonces él sabía nadar bien. Por eso digo y de repente se encontró en la playa y hubo un remolino fuerte y muchas personas se estaban ahogando, y él, siendo marino, se metió a sacar a algunas personas, comenzó a ayudar, sacó, pero de repente ya no tuvo fuerza. Y dice que así fue un segundo, en un segundo, Dios le hizo ver su vida, su condición de vida, desde niño hasta la edad que tenía. Pero note, y esto es un testimonio real de la manera como él lo narra. En menos de un segundo, él pudo ver toda su vida. Dios le enseñó su forma de ser, su manera de vivir, su estilo, sus situaciones de vida. Ese fue un tiempo especial para él, porque después de eso, ahora sí, él siempre me decía, el día que Dios me saque de el trago, las mujeres, la fumar, mis malas palabras, el día que Dios me ayude a sacar de eso, yo voy a buscar de Dios. Yo siempre les decía, es que esa no es la fórmula de Dios. La fórmula de Dios es venir a mí tal como tú estás, arrepentido, confiesa y acéptalo a Cristo. Y deja que el Dios va a regenerarte, a cambiarte. Pero eso él no lo entendía. Pero la manera como Dios trató de él en esa situación que se está ahogando, ahora sí dijo, sí es verdad lo que me decía. Yo necesito primero a Cristo en mi corazón. Y desde ese día aceptó a Cristo en su corazón. Ahora, hay muchos testimonios de la forma del método, el estilo de Dios, la situación que Dios toma para que cada uno de nosotros hayamos encontrado a Cristo y hayamos recibido a Cristo en nuestros corazones. O sea, Él siempre va a estar llamándonos. Pero en medio de ese llamado, que es lo que estamos viendo en este primer punto, Dios establecerá la advertencia, nos hará ver la condición que tenemos y que somos. No sé cómo eran ustedes, yo no conozco a nadie que está aquí. Quizás poco tiempo conozco unos cuantos, pero Dios sí les conoció, les conoce su estilo de vida, situación que viví y de a dónde Dios los sacó y de a dónde lo llamó y les hizo ver esa situación. ¿Ok? Aunque más adelante vamos a ver que el poder del Espíritu Santo es el que comienza a prepararnos y a tratar con nosotros. ¿Ok? Listo. ¿Verdad? Fue una buena respuesta. ¿Por qué Dios tiene el derecho de llamarlo? Porque somos... Nadie responde. Somos creación de Porque Dios. somos la creación de Dios. Creación de Dios. Entonces, acuérdense que este estudio o este seminario que estamos viendo apunta a dos cosas. Para uno estamos refrescando lo que es la salvación,
estamos refrescando lo que es un arrepentimiento, estamos refrescando lo que es una regeneración, lo que es aceptar a Cristo. Esto tiene que ver esta parte del libro, pero el enfoque segundo es que podamos aprender también algunas situaciones para poder llegar de una manera sabia a las demás personas para que alcancen. Porque en verdad ha habido mucha falencia en medio de evangelizar, en medio de, a tal punto, yo hace unos, sí, he estado dando dos talleres que tienen que ver con discipulado, evangelismo, discipulado. Y si pudiéramos ir directamente a Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, no nos habla de que hay que evangelizar. Entonces esa palabra de evangelizar más bien tiene que ver con una palabra acuñada en medio de la historia de la iglesia. Porque en la Gran Comisión dice que hay que discipular. Ahora, en medio del discipulado se puede presentar a un plan de salvación antes, se puede presentar un plan de salvación durante, o se puede presentar el plan de salvación después. Pero lo primero que la persona necesita es conocer de Dios, saber quién es Dios, para que la misma palabra le confronte y hay una necesidad en ello, más el poder del Espíritu Santo alcancen salvación. Pero note, el proceso de Dios es hacer discípulos a las naciones. Amén. Muy bien. Vamos al segundo punto, o no sé si alguien quisiera, recuerden que estoy viendo el reloj, solamente estamos reforzando un poquito lo que ustedes han leído, pero alguien quisiera aportar más sobre el primer punto. Estamos viendo el llamado de Dios, advertencia e invitación. Quisiera decir algo, pastor, Seguro, sierva, dígalo. acerca del llamado, que Él tiene el derecho de hablarnos porque Él nos creó, pero aquí leí algo que me llegó al alma, que dice que Dios es fiel y no se rinde. Él nos llama, Él no se rinde, Él es un padre con ese derecho que tiene a hacernos reconocer nuestros pecados. Pero lo que me llama la atención aquí es que Él nunca se rinde. A pesar de nuestros errores, nuestros pecados, Él nos advierte, Él nos llama, pero no hace lo que muchas veces hacemos nosotros. Nosotros nos rendimos y decimos, tal vez esta persona no entiende, no obedece, ya no quiere, pero eso no hace mi Padre, eso no hace mi Creador. Él tiene tanto amor y tanta paciencia. Nunca se rinde de llamarnos, de advertirnos y ahí quiere tenernos ahí en su redil como sus hijos, como su familia. Gracias, hermana querida. Esto nos lleva a una historia bíblica que algún día, cuando esté en el cielo, no sé si haya la oportunidad, True, tú me ayudas en esa parte teológica, de poderle hacerles preguntas a Dios, ¿no? Porque siempre he dicho, wow, 3 días en el vientre de un pez, Jonás, ¿cómo habrá estado? ¿Habrá estado en oscura como estamos cuando se nos va la luz en Ecuador? ¿En qué posición habrá estado? ¿No? La imaginación de niño, todos tenemos de niño, ¿no? Pero interesante la historia de Nínive, ¿no? Jonás lo tenía claro, ¿no? Jonás, ¿por qué no quería ir a Nínive? A ver, vamos, rapidito para reforzar este punto. ¿Quién puede Porque ayudar? era un pueblo muy duro. Era un pueblo, ¿merecía o no merecía? Duro. Era un pueblo que no, según Jonás, no merecía el arrepentimiento, pero Dios tiene sus propios misterios y sus propios pensamientos, y Él desea perdonar a todos los que puedan querer la salvación de Dios. Ahora, este pueblo necesitaba lo que todos necesitan. Al hombre lo dice lo más vil, lo más menospreciado, a lo que el hombre de repente la sociedad lo rechaza. Dios le ama porque es su creación. No hay estatus en medio de el plan de salvación de Dios, dentro del llamado, no hay. Ahora, ¿qué necesitaba Nínive? Ya lo estamos viendo ahorita. No sé si alguien desea. ¿Qué dice Cintia? ¿Qué necesitaba Nínive? Pero note bien lo que digo, la pregunta. ¿Qué necesitaba?
Primero, lo primero, ¿qué necesitamos? Vea, la respuesta está en el primer punto que estamos desarrollando. Arrepentimiento. El arrepentimiento. Antes de eso, ¿qué El necesitamos? llamado, el llamado. Reconocer sus pecados. Ya, que está buena la clase, están participando mucho. Pero estamos viendo que el llamado de Dios, estamos viendo la advertencia. ¿Qué necesitaban ellos? Primero, Dejar el necesitaban, camino del pecado, dejar el camino del pecado. ok, necesitaban conocer de Dios. Y muchas veces a Dios se lo conoce como Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. Pero si Cintia, que es parte de la iglesia, no, tú no has estado en esa clase, Cintia. Estamos viendo la doctrina de Dios, estamos viendo las 10 doctrinas de Dios. Nosotros estamos ya viendo la última, aunque hubiera sido la primera, directamente la teología de Dios. Y entre ellos nos vimos es que Dios es justo y Dios es muy paciente, pero a veces, ¿para con qué propósito? Porque el carácter de Dios es ese, es que todos le alcancen a conocer, para que todos sean advertidos de su condición que están. Y en la condición que está, Dios siempre buscará la manera de llamarles para que vengan al arrepentimiento y puedan buscar de Dios. Ese pueblo necesitaba conocer de Dios. Y una de las maneras de conocer de Dios es que necesitaban un mensaje especial, advertirles. Si ustedes no se arrepienten y no buscan al Dios vivo y verdadero. Eso. Mire, yo creo que voy a enfocarme un poquito más, muchas veces en la manera muy superficial que presentamos el evangelio a las personas. Porque quizás nosotros buscamos es que las personas se conviertan rapiditos. O sea, y decimos, ya me gané uno más para Cristo. Pero la seria situación es que en verdad esa persona que, entre comillas, muchas veces aceptó a Cristo en su corazón, ¿en verdad está en Cristo? ¿En verdad supo la condición? Yo creo que una de las preguntas claves, después de presentar un plan de salvación bien estructurado, la advertencia de Dios hacia ellos de su condición de pecado, porque mientras esté en esa condición y no salga de esa condición, o sea, se arrepienta, nunca Pastor, puede de Dios. aquí en las preguntas dice, ¿qué espera Dios de aquel que recibe el llamamiento? Dice Ezequiel 33:11, nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Aquí, o sea que nos invita a que dejemos el pecado. Ahorita, por eso el enfoque que estoy viendo ahorita, tú ya lo dejaste, Cintia, ¿no? El enfoque es que cuando presentemos un plan de salvación a otros, cuando presentemos el evangelio a otros, hey, seamos muy claros. No vendamos un, perdón, entre comillas, no vendamos un evangelio barato. Podamos vender un evangelio bíblico, tal como dice la palabra, que es lo que quiere. Dios quiere advertirle, Dios los quiere confrontar. Y ahí entra el amor de Dios para que el hombre tiene que reconocer su condición. ¿Por qué? En el momento que reconoce es quebrantado. Y en el momento que hay quebrantamiento, hay arrepentimiento. Y comienza a buscar de Cristo. Y ahora sí, guiarles a que en verdad se mantenga en la nueva vida. Esa nueva criatura que ya viene en Cristo. Amén. Se me está yendo rápido el tiempo. No hemos avanzado mucho. Vamos a ir al segundo punto. ¿Lo tienen ahí? ¿Cuál es el segundo punto? Vamos, participen. Yo lo tengo, pero quiero que ustedes... Arrepentimiento. Gracias, hermano. Gracias, de verdad. Una consulta, pastor. Seguro, sí. No sé, como usted dijo, es como que nos han vendido un mal evangelio. Y muchas de las personas, cuando se reciben a Cristo, supuestamente, al momento lo reciben por una emoción, más que por un arrepentimiento genuino. Entonces, hoy en día yo creo que a veces hacen mal el llamado
y no tratar, que yo pienso que cuando estuvieron los discípulos de Jesús caminando, ellos tuvieron que caminar bastante tiempo, como dice, usted mismo está ahorita diciendo, Mateo 28, 19, fueron discípulos hasta que comenzaron a ver cuál es el camino, porque si conocemos la vida de Pedro, Pedro mismo no tenía anduvo con Jesús 3 años, pero recién conoce a Jesús el día que ¿cómo es que se dice? Crucificaron. Lo niega, no, lo niega, el día que lo niega, no cuando lo crucifican, el día que lo niega. Mientras tanto, él había venido haciendo cosas que habían sido humanamente. Entonces, como decir, el día que le corta la oreja, ¿qué estaba haciendo? Tenía una parte humana que todavía no se había arrepentido con él. Parte de eso son los procesos que nosotros tenemos que pasar. Pero las personas, para llegar a ese arrepentimiento genuino, tiene que llegar a un momento donde usted, como usted dice, a un quebrantamiento que va a querer buscar a ese Jesús, que va a querer amar a ese Jesús, que necesitamos tenerlo para poder vivir de acuerdo a la manera que Él nos lo deja escrito en la palabra. Ok, gracias, hermano Guerrero. Quiero añadir así rápido para entrar al otro punto e ilustrarlo un poquito, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en contra de los padres que castigan a sus hijos por castigar. ¿Qué es eso de castigar a los hijos? No, paternidad, ¿no? Papá para con sus hijos. Tiene la autoridad porque hace sus hijos. Y tiene que aprender a disciplinarlo también. Eso sí lo dice la Biblia. Pero no puede castigar por castigar. Para castigar, primero, ¿qué tiene que hacer? Poner las reglas. Pensemos el caso, un ejemplo. Ok, tú llegas a la escuela, necesito que te bañes, después que te bañes quiero que descanse, después que descanse, lo primero que vas a hacer es las tareas. Después de las tareas, si las has terminado, podrás ver internet, televisión, no sé. Ok, esas son las reglas. Pero la advertencia, ¿cuál sería? Si tú no cumples estas reglas, tú vas a recibir 1, 2, 3 y no sé cuánto, 2, 3, porque infligiste las reglas. De esa manera es que tenemos que presentar a Dios. El hombre tiene que conocer su condición. No podemos nosotros presentar un plan de salvación sin antes hacerle ver la condición. Y hay muchos seres humanos que cuando usted le dice, tú eres un pecador, y esa persona puede decir, ¿qué te pasa? Todos somos pecadores, ¿acaso tú no has pecado? Y no lo quieren, pero si con la palabra vamos, le hacemos ver que mientras estemos en pecado nunca nos podemos acercar a Dios y se comienza, entonces ahí entra. Dios necesita advertirnos, siempre. Nos está llamando para advertir. Después que nos llama, nos advierte. Ahora sí entramos al punto 2, arrepentimiento. Vamos a ver a alguien que no haya hablado. Sí, Pastor, sí, hermana querida. ya, soy Vanessa. Vanessa, pero espérate. Punto 2, Vanessa. Interviene con el punto 2. Ya, no, iba a decir algo con respecto a lo último que estaba diciendo usted. Ok. Yo creo que el tema de nosotros, bueno, de los humanos es que tenemos la tendencia a irnos a los extremos. Entonces, hace mucho tiempo atrás, cuando se hablaba del evangelio o cuando se hacía un discipulado, se veía más un evangelio que condenaba. Eres un pecador, te vas a ir al infierno. Y ese extremo finalmente hacía que la gente vaya por temor. Por ende, no había una real conversión al Señor y se daban cuenta en los frutos, ¿no? Entonces, fue una semilla que fue sembrada, que cayó en una tierra mala, que no dio fruto. Creo que ahora en este tiempo hay un evangelio que se suaviza, donde el Señor todo lo perdona, todo esto, todo el otro, donde se habla desde el amor y que Dios no hace nada, que Dios. Entonces, creo que en esos extremos está el error. El evangelio no necesita extremos, el evangelio es un punto central. El evangelio es Jesús murió porque nosotros somos pecadores. Sí, no necesita que doremos la píldora, o sea, debemos reconocer y la persona debe ser confrontada, pero luego es perdonada. La confrontación no está, o sea, como usted dice, la advertencia no está en juego, eso tiene que darse.
para después ser amados y perdonados. Tiene que darse porque tiene que darse. Ok, Vane, ya que interviniste, comienza. Punto 2, arrepentimiento. ¿Qué pudiste leer? Por favor, apórtate. A ver, yo estuve leyendo acerca del arrepentimiento, incluso estaba buscando un poco del significado de lo que es arrepentimiento. Y lo que pude leer en una página era que se llama Indubiblia, decía que el arrepentimiento es un estado mental y el estado del corazón, donde el Espíritu Santo entra al corazón de la persona y hace que la persona, es como que abre los ojos de la persona a través del corazón y de la mente. Entonces, eso me llamó la atención y me gustó la parte que dice, las palabras, en el Antiguo Testamento las palabras girar y arrepentirse describen el arrepentimiento, es decir, girar, o sea, darle la vuelta completamente a nuestra vida, darle otro sentido. El arrepentimiento es algo brusco, no es algo, sí, yo creo que, no, es estar realmente convencido, gira 100% tu vida y despiertas de ese estado en el que has estado. Bueno, en el que has venido viviendo, así. Gracias, Vanessa. Te corto un poquito para que alguien más aporte. ¿Alguien más desea aportar? Está sonando el minutero. No, el segundero. Tic, 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 tic. No hay pregunta. Muy bien, topaste Isaías 55:7, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por ello que el arrepentimiento tiene dos lados. El uno, debemos alejarnos del pecado, y el dos, volvernos hacia Dios. Sí, note, así como vimos la palabra de el llamado. El llamado, bueno, no lo voy a repetir porque seguro alguien ya lo escribió y eso lo va a compartir ya mismo, ¿no? Pero para los que toman apunte así rapidito, el arrepentimiento tiene dos lados. Por ello, como dijo, es como dar la media vuelta, ¿no? Ir para adelante, ver el pecado, dar la media vuelta y nunca más ir por ese lado. Ese es el serio problema humano también, su condición del corazón. Pero está relacionado en que debemos dejar el pecado totalmente, pero debemos volvernos a Dios. ¿Ok? Entonces somos llamados a ser nueva criatura, una gente limpia, y se nos manda a abandonar totalmente el camino del pecado. Si no hay confrontamiento en medio de un plan de salvación, por ello es que en medio de las iglesias vemos lo que dice la Biblia, ¿no? Cristianos carnales, fríos, tibios, eso vemos, porque no han tomado en serio a Cristo en su corazón, porque seriamente no se lo han presentado. Y en el camino aprendieron algo, pero como que ya fue un poco tarde, porque muchos se vive un doble. Y anoten esta parte, no es palabra mía, no sé, lo aprendí en algún momento, es que una gran mayoría de cristianos viven su propio evangelio, o sea, viven sus propias buenas nuevas y tratan de que toda la vida cristiana gire a su alrededor. Y la vida cristiana no debe girar a su alrededor. Es Dios el centro de nuestras vidas. Más bien nosotros debemos de girar siempre alrededor de Dios, no nosotros, no nuestras vidas. ¿Ok? Por lo tanto, queridos hermanos, es importante que en medio de la advertencia de Dios, Dios nos dice, es necesario que te arrepientas. ¿Ok? Y arrepentidos y convertidos, ¿se acuerdan el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. Y después Jesús acuña esa palabra. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Hermano Luis Crespo, ¿tienes tu mano alzada? Sí. Veo sus manos. ¿Desean aceptar a Cristo en su corazón o desean participar? Dios bendiga a todos mis amados hermanos, pastores, bendiga. Recién me estoy conectando. No tenía energía. Okay. Sí, ahora sí estoy listo para escuchar
la clase. Ok, siervo, bienvenido. Veo que está tu manual ahí. ¿Te hace falta algo, hermano Luis? Te falta el café, por favor. Es necesario. El café me falta, ¿no? El café. Ah, el café. Ah, ya. No puede haber una clase en online sin café. Eso es. Sin café, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí, no puede. Okay, sí. Muy bien, entonces, ¿alguien más desea aportar en esta parte del arrepentimiento? Vamos. Ahora, ¿se acuerdan el pasaje bíblico? Vane, ¿me ayuda? De dentro del corazón sale. ¿Qué nomás sale de dentro del corazón? Y Los ahí son pensamientos. los malos pensamientos. ¿Qué más? A ver, sale la avaricia, La sale avaricia, la mentira. ¿Qué más? la mentira, sale, ¿qué más? El listado es grande, ¿ah? Se te está quedando corto esa parte. Sí, o sea, de dentro del corazón sale. Claro. De dentro del corazón sale todo lo malo que no le agrada a Dios. La pregunta ahí, ¿por qué sale de dentro del corazón? Como dice también en la Biblia mismo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Aunque no aplique esa parte, pero ¿por qué sale de dentro del corazón? Así, Porque vamos. nosotros somos seres tripartitos. Seres tripartitos. Y esa es la parte donde el corazón está ligado con la parte emocional del ser humano. Ahí es donde se guardan todas las cosas malas. Ya. Y el corazón es lo que se puede corromper. Muy bien. Entonces, si sale de dentro del corazón, entonces el hombre, ¿de qué está lleno? De cosas malas. De pecado. De pecado, está corrompido. Está lleno de pecado. Sentimiento pecadora. Muy bien, todo, y seamos muy realistas. Recuerden que cuando venimos a Cristo, nueva criatura es. Ya no somos pecadores, aunque pecamos. Ese es otro lenguaje, ¿no? No es que el cristiano que ya vino a Cristo deja de pecar. Su condición, su vieja naturaleza todavía ahí, y todavía de dentro de su corazón salen cosas malas. Ya dejó de ser el título de pecador, pero muchas veces comete pecado. Y esa condición estará ahí hasta cuando en verdad tengamos un cuerpo glorificado y estemos en un encuentro ya en el cielo con el Señor. O sea, la situación del hombre está ahí, su condición de pecado. Cuando hablemos un poquito de la regeneración, que serán en los otros capítulos, vamos a entender un poquito más de esa parte, la necesidad. Mire, pensemos un momento en aquellos, pensemos en los nuestros, los que están cerca, los que vivenciamos entre semana, los domingos, ¿no? Aquellos que en verdad buscan de Dios, ¿cómo es su manera de vivir? Aquellos que superficialmente buscan de Dios, y como que quieren y no quieren. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Qué dicen ustedes? Participen, por favor. Claro que hay diferencia. Como Sí. ustedes saben, que hay personas que han aprendido a vivir su propio evangelio. Y es como que vamos dorando la píldora del evangelio. Como decía hace un ratito, el evangelio no debe ser dorado. Y cuando comenzamos a perseguir, entonces estamos quitando la palabra, le estamos restando la palabra. La palabra no debe ser ni quitada ni aumentada, es lo que es, y con eso es que vamos confrontando nuestra vida y vamos teniendo los cambios. El arrepentimiento va acompañado de un cambio verdadero. Muy bien, entonces es necesario reconocer que el pecado comienza dentro de nosotros, en nuestros pensamientos o en nuestros corazones, que es donde está la apertura al pecado y la disposición a pecar. Entonces, el significado de el arrepentimiento es romper con este cambio, con este cambiar nuestra dirección y nuestros pensamientos. Necesitamos romper
es como usamos esta palabra actual. Hey, hay que romper paradigmas en medio de este tiempo. Y no quisiera ilustrar un poquito así, pero el mundo nos coge y nos atrapa, ¿no? En medio de la corrupción, en medio de la estafa, en medio de las situaciones, muchas veces caemos, ¿no? Por ejemplo, hasta a veces cuando estamos queriendo, cuando un vigilante o un guardia de tránsito nos para, y muchas veces estas personas lo que buscan es siempre algo a cambio de, ¿no? Siempre algo. Y muchas veces los cristianos decimos, wow, y me va a tocar pagar tanto, mejor le doy 5 y ya, y no pasa nada, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde sale ese pensamiento? Ese pensamiento está acuñado ya en medio de la sociedad. Ese no es un pensamiento de Dios, ese no es un sentir de Dios. Mientras Dios quiere que cambiemos de pensamiento, cambiemos de forma de vivir y de forma de ver las cosas. Ya no como el mundo la ve, sino verla divinamente, a como Dios quiere. Y lo divino es lo que está siempre plasmado, ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Ok? Esas cositas que nos están llegando a nosotros, y yo creo para todos, pero no solamente enfocamos eso, no, es lo que tenemos que ir para con los demás. Por ello el tema de este libro, el camino de salvación. Hasta cualquiera de ustedes va a decir, pero ese tema en un seminario, ¿por qué tenemos que verlo? La necesidad también para nosotros, para que aprendamos bien a presentar el Evangelio de Dios. Ok, ¿alguien más desea aplicar algo? Porque se me está yendo el tiempo, estoy tratando de controlarlo y no puedo. Si alguien me ayuda a controlar. No desean aportar. Vámonos al tercero, el llamado y arrepentimiento. El comienzo de la salvación. Así, en 2 minutos, alguien que desee participar, por favor. Pastor. Buenas noches, pastor. Sí, El ¿quién? llamado y arrepentimiento. Cintia Arce tiene prendido su micrófono. ¿Deseas Sí. participar, Cintia? Participa. Sí. Aquí, en el llamado y arrepentimiento comienza la salvación. Aquí nos habla que a través de su palabra, el Señor nos enseña a través de su palabra. Y tenemos también una cita bíblica que nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor nos enseña a través de su palabra. Muy bien, que vendría a ser el comienzo de la salvación. Ok, noten la palabra, el comienzo de la salvación. Ya vimos el llamado que viene de Dios, pero recuerden lo que hemos visto, el llamado es una advertencia de parte de Dios, una confrontación de parte de Dios, para luego podamos ser tratados y podernos arrepentir. Un giro total, un cambio total. Pero ahí comienza y termina todo. ¿Qué dice? Tú ibas a hablar, Carmen, ibas a hablar, parece. Ahí comienza y termina todo, ¿o no? Sí, usted, hermana Carmen, usted está prendiendo el micrófono y lo apaga. Participe nomás, con confianza. Una de las cosas que Buenas noches, digo, pastor. gracias, cielo, participe. En Hechos 3:19 dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante del Señor tiempo de refrigerio. A esa palabra voy, pastor, porque la verdadmente a veces como ser humano fallamos, aunque decimos que no vamos a fallar porque no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Dios. A veces en los negocios, a veces el enemigo es bien, como dice, cruel, nos coge con un carácter, con algún cliente, algo. Tú sabes que a veces uno quiere sacar eso, pero a veces yo digo gracias a mi Dios que uno hemos podido poquito a poco a cambiar esa situación con oración, con ayuno, porque esa es
¿cómo te puedo decir? Que es un fundamento para nuestras vidas, que si usted no ora, no ayunas, como que te menguea la fe. Y a veces, si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón, el Señor está dispuesto para borrar todos nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que estar aprendiendo la palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado en esta casa bíblica, porque es para nuestra vida espiritual, para alimentar de las palabras nuevas. A veces que uno no, en nuestras congregaciones no nos enseña así profundamente. Ok, gracias, hermana Carmen. Muchísimas gracias. Gracias por aporte, seguro. Déjeme leer unos apuntes y luego entramos a la primera pausa para su participación. Ok, ahora, me gusta repetir mucho, ¿no? El llamado de Dios es una advertencia para hacernos ver nuestra condición. Es necesario que, viendo nuestra condición, nos arrepintamos en verdad, ¿no? Y aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Confesemos nuestros pecados, aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Pero ahí comienza nuestro plan de salvación. Ahí comienza nuestra vida cristiana y comienza el llamado a la salvación nosotros. Y uno de los serios problemas de todo ser humano, y aunque ya venimos a ser cristianos, es el orgullo. El orgullo, una de las problemáticas. Y perdón que tengo aquí a la hermana Truz, que es europea. Yo sé que en Europa hay pensamientos diferentes al norteamericano y también diferente al sudamericano. Yo no sé, Truz, si allá la condición de orgullo es un poco más fuerte o es menos fuerte que Sudamérica. Danos en un segundo ocasión una apreciación sociológica. Esto tiene que ver con la sociología. Ya, pastor, lo que pasa es en Europa también hay muchas diferentes iglesias. Entonces, depende también en qué iglesia está. Pero, bueno, yo pienso en general hay más iglesias cristianas reformadas en Europa, porque yo digo por la influencia de Lutero y Calvino. Entonces, ya, bueno, el base es lo mismo, pero posiblemente con un palabras un poco más fuerte. Ok, gracias. En Romanos, por ejemplo, hay palabras también fuertes sobre nuestra condición, ¿no? En Romanos 3, por ejemplo, que somos muertos, pero vamos a también en capítulo 3, ¿o no? Sí. ¿Vas a leer, True? Lee. ¿Deseas leer algo? Yo pienso que la conexión no fue muy buena, sí, pero las palabras son un poco más fuertes a veces, por ejemplo, que leemos en Romanos 3, pero yo pienso que también vamos a en capítulo 3, ¿o no? Que usted va a explicar más tarde. Ok, listo. ¿A dónde quería? ¿Cuál era mi idea? ¿No? Es que viene el humano ha sido confrontado por Dios, ha tenido el llamado, se arrepiente, acepta a Cristo en su corazón, pero todavía hay situaciones en su vida. Entonces, cuando ya comienza el llamado, es que una característica clave de aquel o uno de los frutos clave de aquella persona que ha venido a Cristo es que debe ser manso y humilde de corazón. Si no vemos esa característica en esa persona, va a ser difícil que pueda crecer, difícil que pueda alcanzar a conocer más de Dios. Porque ustedes lo conocen, que mientras más nos acercamos a Dios, mientras más buscamos de Dios, ¿sabe cuál es lo ilógico? Es que más lejos estamos de Dios. Porque la lógica sería, bueno, mientras más busco de Dios, más me acerco de Dios, creo que voy a estar mejor con Dios. No, porque mientras más me acerco a Dios, mientras más busco de Dios, más Dios me confronta y me hace ver mi condición. Por ello es que es el inicio de la salvación en el cristiano en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Por ello la necesidad
y voy a acuñar esta palabra, la necesidad que en medio de la evangelización, enseguida el discipulado. Importante, un seguimiento a esa persona nueva en Cristo, porque es la palabra que le va a seguir confrontando y es la palabra que le hará ver su condición para poder alcanzar plenamente o disfrutar plenamente esa vida eterna que Dios ofrece a todo aquel que en él cree. Mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ok. Yo creo que he hablado mucho. Necesito que ustedes, por favor, participen. Vamos a tener una pequeña pausa. Voy a apagar el micrófono y la cámara y ustedes tienen exacto 3 minutos para escribir su frase relacionada con, para los que recién entraron, con el llamado, que es la advertencia, con el arrepentimiento y ahora el punto que estamos viendo que tiene que ver con el inicio de la salvación. ¿Ok? Una preguntita antes de iniciar esto. ¿Está claro la tarea que van a hacer? Sí está claro. ¿Puede repetir la última parte, pastor? Ok. Ustedes van a hacer una oración, ¿no? Van a formar una frase con la palabra el llamado, que es la advertencia, el arrepentimiento y ahora el último, el comienzo de la salvación. Ok, listo. Tienen 2 minutos. Escríbanla, no necesito que la tengan en la mente, por favor. Quiero que la escriban. Entonces, cuando ustedes van a participar, quiero ver que estén leyendo. Ok, listo, vamos.
Chantón, ¿jugaron ustedes algún momento eso? Veo que está que escribe Jenny. Chantón, ya dejar de escribir. ¿Y qué hay de los que tienen apagadas las cámaras? Que no se los veo si están escribiendo o no están escribiendo. ¿Ya terminó mi hermana María Alarcón? Sí, no, todavía no. Pastor Axalón Delgado terminó. Ya mismo dice. Bueno, les doy un minuto más. Vamos, un minuto más. Sí, mi hermano pastor, ya terminé. Muy buenas noches a cada uno de vosotros. Ok, vamos a comenzar con los que ya están listos. ¿Está bien? Creo que el hermano Luis Crespo está listo. Hermano Luis Crespo, vamos, participa rapidito. Primera, segunda y tercera. Dios en su misericordia está llamando al pecador para que se arrepienta y sea salvo. Ok, listo. Gracias, Luis. Hermano Axalón. Dios llama al hombre a través del evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hermano. Mi hermana María Alarcón. Amén, amén, pastor, amén. Bueno, no, o sea, lo que yo puse fue así, doy gracias a Dios que me miró cuando más lo necesitaba, llamándome y dándome la salvación que necesitaba mi vida, todo mi ser. Es lo que yo puse. Está bien, vamos. Jenny Preciado. Prende tu micrófono ahí. Perdón, disculpe. No, Amén. tranquilo. Dice, el arrepentimiento es un cambio de corazón y de una manera de pensar que implica apartarse del pecado y buscar el perdón de Dios. Una persona que se arrepiente pone su fe en Cristo, da evidencia de una vida transformada. Dice en Hechos 2:38 también que le puse aquí. Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, gracias, mi hermana. Vanessa, ¿estás ahí? Sí, pastor. Listo. Ya, bueno, usted dijo una frase, ¿verdad? Con todas las 3 palabras. Así es. Ya, yo puse, el Señor nos da la oportunidad a todos de escuchar su llamado de advertencia. Nos ayuda a ver nuestra condición real, permitiendo que reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos sinceramente. Y así es, por medio del sacrificio en la cruz y un proceso de amor y misericordia, nos logramos reconciliar con Él y somos salvos. Ya está el tratado evangelístico, Vanessa. Edwin Macías. Dios bendiga. Bueno, estoy sin luz, así que por eso no me van a poder ver porque estoy aquí a oscuritas viendo. Muy bien. Bueno, yo puse Dios nos advierte o nos invita a alejarnos del pecado y comenzar una nueva vida con Jesús. Muy bien, listo. Vamos a hermana Truz. ¿Qué puso ahí que tiene? Buenas noches. Yo tengo aquí, Dios toca el corazón y muestra quién eres tú y quién eres Él. Y el arrepentimiento es girar, romper con el pecado y se vuelva hacia Dios. Y necesitamos el sangre del Cristo. Necesitamos salvación. Amén. Ya está otro tratado más. Javier Hopper Guerrero. Hopper, así se escribe, se lee. ¿Estás ahí? Hermano Hopper Guerrero.
Sí estoy. Ok, listo, participe, siervo. Dice así, el llamado es el encuentro que Él va a hacer en mi vida para dejar todo lo malo que yo tengo en mí con la dirección de Dios. El comienzo es de demostrar el gran interés de escuchar la voz de Dios y comenzar a hacer cambios en mi vida. Muy bien, gracias. Cintia Arce. Ya dijo. Hermana Cintia está ahí. Ok, Carmen, hermana Carmen. El llamado de Dios nos exhorta a abandonar el pecado, a arrepentirnos. Solo eso se me pasa. Ok, listo. Hermana Carmen. Bueno, el llamado dice, es una insinuación para alejarnos de mi mala manera de vivir y es el proceso de hacer cambio en nosotros mismos. Amén, pastor. Gracias, hermano Fernando Wilson Macías, creo que ahí está. Participe, hermano Fernando. ¿No está? Hermano Fernando. Ahí está. Dios bendiga, buenas noches. Buenas noches, sí. Yo entiendo que es la salvación que Dios nos dio a todos nosotros porque Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y medio alcancé a escuchar porque realmente recién me integro a las clases porque estaba manejando y venía de Durán. Mil disculpas. Ok, está bien, cierto. Muy bien, listo. Ok, creo que todos participaron. Algo de repente quisieran aportar, decir algo más sobre este capítulo 2. En cuanto a la salvación, ¿me permite? Seguro, hermano. Bueno, en cuanto a la salvación es por gracia y misericordia de Dios. Tomando el texto bíblico de Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino el don de Dios. La salvación, el llamado, es un don de Dios, como enseña San Pablo. Y el iniciador de todas las cosas es Dios. Y Dios es el que sale a buscar al hombre. Y la iglesia, pues nosotros como iglesia somos canal de bendición, somos los agentes de cambio para este mundo lleno de pecado. Muy bien. Ok, listo. Vamos al capítulo 3. ¿Tienen ahí el libro? ¿Tienen el libro, capítulo 3? De la misma modalidad. Ok, vamos al capítulo 3. El tema está relacionado con... ¿Cree en Jesús? ¿Podría ser tan fácil? ¿Creen en Jesús? ¿Creen ustedes que podría ser tan fácil? ¿Qué dicen? Vamos, por ahí participamos. Pastor, una pregunta, por favor. Seguro, mi hermana. Lo que pasa es que se fue la señal acá totalmente y recién puedo recuperar. Ok, hermana querida. ¿Desea usted participar con una frase o una oración sobre los 3 puntos clave del capítulo que vimos? Eso estaban participando ahorita los alumnos. De lo que usted dijo que escribamos una frase. Sí, sobre las 3 palabras. Bueno, yo pienso que es mi responsabilidad de ser honesta delante de Dios, reconocer dónde me he equivocado, reconocer y aceptar que Él me exhorte y de esa manera me acerco a Él con humildad, porque el orgullo me aleja de su misericordia. Tengo que admitir que sin Él estoy perdida. Y cuando el orgullo es derrotado y entiendo que Él es santo y me llama a una verdadera santidad, ahí es cuando entiendo de la salvación que se vuelve real a mi vida.
Muy bien, hermana querida. Muchas gracias. Ok, listo. Ahora sí, volvemos con la pregunta. No sé si alcancemos a completar el capítulo 3, pero de seguro que el pastor Fabricio va a complementarlo el próximo miércoles, ¿ok? Pero comencemos con la pregunta. ¿Creen que es fácil entonces creer en Jesús? Pastor, ¿puedo? Sí, claro. O sea, debería ser fácil, pastor, pero con este tiempo tan que que a la gente le agrada o el corazón de la humanidad está tan distraído, no es fácil. Realmente que no es fácil. Que la humanidad mismo crea en el Señor Jesucristo, en su amor, en su salvación. Se ha vuelto tan difícil que la gente pueda entender que Cristo Jesús lo que desea es que conozcan su amor verdadero, su salvación. Okay. Yo Sí, participa. no creo que sea fácil. No creo que sea fácil. Ok, vamos. ¿Quién más? Mi hermano pastor, no es tan fácil, pero no es imposible. Bueno, nosotros acá en Occidente, ¿no? Los países de órbita capitalista, como se llama, ¿no? Y países que tenemos libre de la libertad de culto, como nuestro país. Bueno, el evangelio se torna no difícil y no complicado, porque hay libertad de culto. Se torna complicado en los países orientales, asiáticos, hasta europeos, donde está restringido la libertad de culto. Entonces ahí sí está complicada la situación. Pero aquí en nuestro lado occidental no está complicado. El hombre se complica la situación o la vida, para mi parecer. Eso quería contar. Ok, gracias. Ese me fue por otro lado, Ciro, ya lo vi. Ok, no, el enfoque por un momento en lo que vimos en capítulo 2, ¿no? Llamado, advertencia, la condición que teníamos, el verdadero arrepentimiento, un giro total en nuestra vida y es el inicio de nuestra salvación. Llamado y arrepentimiento. Ok, ya está Cristo en nuestras vidas, pensando en lo personal. Ahora, pensemos también en el enfoque de presentar bien el evangelio a otros. ¿Ok? Volvemos a ese punto. No podemos presentar así de una manera tan fácil. Debemos de seguir presentando bien la palabra para que las personas sean bien confrontadas. ¿Ok? Ahora, ¿qué comienza en nuestras vidas? Según lo que vamos a ver en este capítulo. Comienza una regeneración. ¿Ok? Un cambio total, un cambio, mire, un cambio de mirada, un cambio de pensamiento, un cambio de hablar, un cambio de hasta manera de caminar, la manera de el estilo, el lenguaje que se usa, la manera de expresarse. Todo tiene que ver un cambio total en la vida. O sea, porque ya comienza la vida, la salvación en aquel nueva persona. Entonces, ¿qué necesitamos dejar que el Espíritu Santo totalmente regenere nuestro ser? Ok, ahora, esto es un proceso, esto es de la noche a la mañana. ¿Qué dicen ustedes? Vamos ahí. Vamos presentando y les lanzo un poquito para que conversemos. Es un proceso. Es un proceso. Puede ser un proceso largo, un proceso corto. ¿Cuánto tiempo le duró a Jesús preparar a sus discípulos? Aproximadamente 3 años. Iba a decir algo, Truz, ahí. La pregunta fue, ¿es un proceso? ¿De qué es el proceso? De la regeneración. Es toda la vida. Toda la vida, ok. Es toda la vida, ok. Vamos, participen, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con mi hermana Cruz, así se dice, sí. Sí, Truz. Que definitivamente uno está en un constante crecimiento, que durante el paso de los años uno va madurando, sí. Que cuando uno viene a Cristo, el hecho de ser nuevas criaturas, sí es como la salvación es inmediata, pero el progreso de ir cambiando es eso, toma su tiempo.
pero el tema para mí, el tema de la regeneración, bueno, realmente es algo que uno puede tener muchos años en el Evangelio y seguir sanando cosas porque Dios va obrando. Gracias, Vanessa. Muy buena tu partida. Ahora, leamos Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a la Biblia. Amén. Si alguien lo tiene, ya debe estar leyendo para ganar Nos tiempo. salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. Note, entonces, ¿quién comienza esa obra en nosotros? Acuérdense que estamos en el inicio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Cristo comienza en nosotros, el Espíritu Santo, quien está en nosotros, comenzará a hacer esa obra. Síganos, hermana, iba a decir algo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos guía a cambiar cada día. Como decía la hermana, que esto es para toda la vida. Sí, hay un caminar, un largo caminar, hay también un tropezar como humanos, por debilidades, por falta de conocimiento, siempre nos equivocamos. Entonces siempre está el Espíritu Santo para guiarnos y encaminarnos. Amén. Gracias. Ok, Efesios capítulo 5, versículo 26. Vamos a ir viendo otros versículos. Efesios capítulo 5, versículo 26. ¿Lo tienen? Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Note, entonces, es un proceso en la vida del cristiano. Ahora, nunca termina, pero sí se lo puede agilitar ese medio si nosotros permitimos. Amén, ¿no? Así es. Y nosotros le permitimos, porque muchas veces confrontamos y no queremos dejar ciertas situaciones. Porque el deseo de Dios es que volvamos a la imagen y semejanza de Él, tal como fuimos creados, para poder llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Pero es un proceso que debe ser anhelado por todos. Pensemos un momento, ¿no? Hay situaciones reales o vivencias diarias que tenemos que aprender a marcar una diferencia en medio de ese proceso que Dios está haciendo en nosotros. No, que es típico esta referencia que voy a ver. Venimos a Cristo y de repente antes de venir a Cristo casi no nos llevábamos con unas 3, 4 familias en el barrio. Y había siempre esas situaciones, no les saludaba, no nos veíamos, típico, no me caen bien, ¿para qué les voy a saludar? Pero ya cuando venimos a Cristo, ¿qué nos toca hacer? El Espíritu Santo nos va a confrontar. ¿Qué nos toca hacer en esa situación? No, ahí podríamos decir humanamente difícil, pero si permitimos que el poder del Espíritu nos guíe, será muy práctico, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? La respuesta está clara. Tenemos que buscar la manera de llegar a estas personas y que estas personas vean que no es un cambio nuestro, sino que ahora es Cristo en nosotros y el poder del Espíritu obrando en nosotros. Y así podemos poner muchos ejemplos de vivencias diarias, sin ir más allá, sino de las cosas que todavía nos toca a nosotros seguir siendo regenerados. Amén. Yo recuerdo, y perdón, voy a contar algo personal. Yo recuerdo que yo ya formaba parte de la Junta Administrativa, pero ya hace muchos años atrás, en una iglesia grande de la ciudad. Y el pastor me había invitado a hacer visitas. Y me dice, yo necesito que tú me acompañes. Yo tenía un carrito y teníamos que ir a un lugar muy lejos. Entonces, ¿me puedes? Y bueno, era parte ya también del llamado dentro de ese servicio del ministerio de diaconado. Dije, pastor, listo, nos vamos. Listo, te quiero ver. Ven, te espero a las 4 de la tarde, ok.
a mí me gustaba, y creo que todavía me gusta, pero ya no como en aquel entonces, me gustaba mucho jugar deporte. Yo jugaba pelota usando ese término del indoor, afuera de la calle. Y yo cada rato veía la hora y mi pasión de querer seguir jugando. La cosa es que llegó las 4 de la tarde y yo seguía jugando pelota. Y el compromiso de ir a ver al pastor para ir a la visita, yo lo tenía claro, no, nunca me lo olvidé. Pero cuando de repente eran las 4:10 recuerdo, vi yo de lejos que venía el pastor. ¿Y qué creen que yo hice? ¿O qué creen que tenía que haber hecho en ese momento? Lo más práctico, coger y esconderme, ¿no? O rápido, decir, pastor, esperen. No, yo seguí jugando pelota ahí. Y cuando el pastor se acercó ahí y me ve, y yo lo veo, y le hago así, que me espere. Y el pastor muy paciente me dijo que siga jugando. O sea, como que dice, termina el partido, y cuando se termina el partido, le digo, pastor, perdóneme, me baño y nos vamos. Y así fue. Yo entré a mi casa, porque justo estaba jugando fuera de mi casa. Entré, me bañé, me alisté y salimos. El pastor no me dijo nada en el camino, nada. Pero yo no sabía. Primero estaba nervioso manejando, me sentía muy incómodo. Pero ese fue un tiempo especial de Dios para mi vida en el espacio de la regeneración. Ahí lo que yo pude comprender en verdad lo que es el compromiso con Dios y de lo que ahora el Espíritu Santo comienza. Pasó hace muchos años atrás. Mi prioridad el deporte desde ese día, Dios primero sobre cualquier cosa. Son situaciones que Dios comienza a tratar con nuestras vidas en medio de el inicio de nuestra salvación. Y en el inicio de nuestra salvación es nuestra regeneración. Si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron, he aquí. Desde ese momento comienzan cosas nuevas. Amén. Ok, Amén. vamos, participen. Estamos en este punto. Ustedes son los que amplían la temática. Pastor, quisiera acotar algo Seguro. Sí. acerca de lo que usted estaba diciendo. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu de Dios que trabaje en los cambios en nuestro interior, entonces las personas que nos rodean, puede ser familia, la sociedad, la iglesia, se da cuenta el cambio que ha habido en nosotros. Pero esa parte también depende de nosotros. El Espíritu Santo está dispuesto, siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Usted puso de su parte, tomó una decisión. Entonces el Espíritu Santo hace su parte y nosotros también tenemos que poner de la nuestra. Entonces en esa área se ve cambios en nuestras vidas. La familia ve cambios progresivos. En el trabajo ven cambios en nuestras vidas. En las iglesias ven cambios en nuestras vidas. En unas áreas, en otras va progresivamente trabajando el Señor y muchas veces depende de nosotros mismos que no lo dejamos culminar en esa área. Gracias, hermana querida. Surge una pregunta en medio de este punto clave de la regeneración en el inicio de la salvación, ¿no? ¿Creen ustedes, esta es una pregunta para todos, ¿creen ustedes que todavía Dios necesita en nosotros seguirnos regenerando? Sí, yo pienso que sí. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos 7, es muy claro. Y tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre en nosotros hasta que morimos. Ok, gracias. Pero es que Dios seguirá perfeccionando su obra hasta el último día de nuestras vidas. Uno va madurando en algunas cosas, sí, pero definitivamente es lo que dice el hermano. Tenemos cosas del viejo hombre que conforme pasa el tiempo el Señor sigue trabajando, sigue restaurando, sigue sanando, sigue renovando. Bien, vale, gracias. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Sí, alguien está hablando. Yo, Cintia. Cintia, Es algo que no existe, pero
sigue modificándose en cada uno de nosotros. Ya. Muy bien, gracias. Dos versículos clave para tratar este punto que nos va a llevar a una verdad. Ya lo sabemos, creo que todos, 2 Corintios 5:17. ¿Se lo saben de memoria? De modo que uno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y Gálatas 6:15, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sino una nueva creación. Note entonces que cuando venimos a Cristo, venimos a hacer una nueva creación. Ahora, aquí viene un punto teológico clave, ¿no? Cuando nacemos, entonces, venimos a ser una nueva criatura. Nace una nueva criatura, ¿no? Y damos gracias a Dios que Dios nos permitió nacer. ¿Ok? Esa es una nueva criatura física, espiritual, emocional, completita. Pero cuando venimos a Cristo, note aquí, seguimos físicamente, seguimos emocionalmente, pero nacemos espiritualmente. Que esa es la que marca la diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Entonces, la relación espiritual para con Dios es que tiene que ser totalmente regenerada en alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Entonces, hermano pastor, sí, cierto. Permítame, Pablo dice a los Efesios, esta nueva creación es en santidad y la verdad, en santidad y en verdad, según Dios, dice Pablo a los Efesios. Una nueva criatura en santidad y de verdad. Ok, listo. Vamos, participen. Yo siempre permito esta parte, por favor. Quizás hay una diferencia en Fabricio y quizás me gusta que ustedes desarrollen la lección. Vamos. ¿Alguien prendió el micrófono? Mi hermano pastor, también si hablamos de un cambio de vida, ¿no? Un cambio total de vida, un proceso de cambio, igual necesitamos nosotros seguir siendo transformado a través del Espíritu Santo, el quien comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 5, verso 16, dice aquí el escritor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, dentro de uno es una lucha grande entre la carne y el espíritu, y esto se opone. Es una lucha encarnizada eso, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ser transformados día a día a través del Espíritu Santo, tratados por la palabra y por el Espíritu Santo. Regenerados día a día. Entonces, se trata entonces de una nueva vida. No sé si lo escriben en algún lugar. Yo suelo usar estas palabras, las máximas dentro de una lección o las máximas dentro de un estudio. Y esta es una máxima dentro de este punto, si ustedes lo pueden anotar ahí. Entonces, se trata de una nueva vida, se trata de un nuevo comienzo, se trata de una nueva identidad. Y creación significa que Dios tuvo que hacer una nueva vida, una que no existía antes. Entonces, en el momento que venimos a Cristo, más adelante quizás se amplíe este punto, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y Él nos lleva a ser parte de su reino. Y venimos a ser sus hijos, coherederos de la gracia de Dios. Note, una nueva creación. Venimos a ser la iglesia de Cristo. Por lo tanto, para poder llegar a la iglesia de Cristo, tiene que haber un cambio total en nosotros, porque pertenecemos a una esfera espiritual, una esfera divina. Y no hablamos de un estatus, pero estamos hablando de algo especial de Dios para nosotros, al formar parte. Entonces, ahí hago una pequeña pausa. Al formar parte, entonces, a las personas que vayamos a evangelizar, note, no un mero evangelio, no una simple
un simple plan de salvación, sino algo muy claro de lo nuevo que ahora es en Cristo y la nueva manera de vivir, siendo y dejándonos ser regenerados totalmente en Cristo. Hermana Truz, quiero su aporte un momento en una pregunta. Ok, conozco en parte, pero para que los hermanos conozcan también. ¿Cuánto tiempo lleva a la iglesia presbiteriana para que una persona que vino a Cristo sea bautizada? ¿Cuál es el proceso? Explíquenos un poquito, por favor. Bueno, depende que los papás son miembros de la iglesia, porque los bebés pueden ser bautizados. Entonces, el más pronto es bonito para ser parte del pacto. Bueno, y cuando son adultos, en nuestras iglesias, primero necesita hacer un curso básico y después un curso de confesión de fe. ¿Esta fue una respuesta de tu pregunta o no? ¿Y ese más o menos qué tiempo? Bueno, cuando son adultos, ya el curso básico demora unos 4 meses y el curso, bueno, en un año pienso de todo. En un año, ok, pero bajo un proceso. Pero, Sí. pero en verdad tiene que cumplir ese proceso. Sí, bueno, es importante para tener un poco conocimiento de la Biblia. Ya. Porque Yo vendrían pienso a ser parte ya de una congregación, como se Sí. llama a un miembro activo de una congregación. Entonces hay diferencia entre alguien que entrega su vida a Cristo y aquel que en verdad es bautizado y aquel que en verdad forma parte de una congregación. Yo pienso que Dios lo ve de la misma manera. La necesidad de ese cambio de vida en el ser humano, no solamente aceptar a Cristo en su corazón, sino un cambio de vida, un cambio de ser. Ok, estamos casi por llegar al tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Como les decía, seguro que Fabricio va a ampliarles esta temática el próximo miércoles. Él les ha de enviar alguna información adicional, ¿ok? Pero antes de terminar, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Es mandar las preguntas más pronto? Ok. Capítulo 4 y 5 posiblemente por la siguiente clase, porque yo necesito viajar también. Ok, Maratón. Puedo hacer mi tarea en el bus, entonces. Ok. Espero hacerlo mañana en la tarde, ¿está bien? Excelente. Ya. Gracias. Seguro. Para los que no saben, esa modalidad de Hermana Jenny, en especial que entró hoy día, recuerde, de aquí de seguro se ha de reforzar el capítulo 3, pero ya el próximo miércoles se ve el 4 y el 5. Para ello tendremos que enviarle unas preguntas. Esperamos mañana en la tarde ya enviar las preguntas del capítulo 4 y del capítulo 5. Es posible que el pastor Fabricio, quien es el maestro de este módulo, le haga una pregunta. Pensemos del capítulo 4, manda la pregunta 5, por favor, ¿qué tienes en tus apuntes? Es posible. Como también es posible que no, pero es necesario que tú hayas respondido porque en eso desarrollas tú la lección y puedes participar. ¿Ok? Amén. Ok, listo. Gracias. Ok, en esta última parte de la regeneración, de repente, ¿qué podrían ustedes decir adicional? No, nada. Ok. Hacemos lo que hizo Fabricio la semana pasada en una sola palabra de lo que más le llamó la atención en esta clase para concluir. Ok, listo, vamos, participen. Una sola palabra. Luis Crespo. Regeneración. Ok. Bendición. Ya. Cambio de vida. Cambio de vida. Proceso.
Proceso. Listo. Jenny, una palabra. Un proceso. Transformación. Transformación. Vamos. Erwin Macías. Pastora, iba a decir algo. Misericordia. Misericordia, ok. Regeneración. Regeneración. Al final yo también quiero dar mi palabra. Estoy esperando. Pastor. Muy bien. Fernando Andrés Wilson Macías. Renovación. Renovación. Vanessa se nos fue, ¿no? Mana Cintia. Ya. Ok. ¿Dijo algo Cintia Arce? Regeneración. Regeneración. Yo me quedo con la palabra advertencia, en verdad. Sí, me quedo con esa palabra. Advertencia. Sí, me quedo con advertencia. Sí, tan importante, ¿no? De que podamos advertir bien, tal como Dios advierte dentro de su llamado. O sea, no solamente es un llamado, sino que advierte. ¿Se acuerdan? Con esta parte termino, cuando Jesús estaba llamando a sus discípulos, ¿no? Y en medio de su llamado y en medio de la predicación, muchos dicen que le seguían. Sí, y multitudes le seguían. Y de repente Jesús advierte y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Tome su cruz. tome su cruz y Sígame. y el contexto del pasaje leemos, dice que muchos dejaron de seguir. Dejaron de seguirle. Piense un momento también cuando ya Jesús lo habían crucificado, ¿no? En medio de que Jesús le habían crucificado, cuando lo cogen, lo apresan a Jesús. ¿Qué sucedió con los discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que sí estuvo ahí viendo todo esto? Juan. Sí, Juan. y Juan se quedó. Juan. ¿Y los demás qué hicieron? Se dispersaron. Se fueron. Se fueron. Lo olvidaron. Sí, hay cosas que me llaman la atención. Una de esas dice, otros volvieron hasta su oficio. Y Jesús tuvo que quedarse en la tierra todavía después de haber resucitado. Jesús todavía se quedó 40 días y haciendo un trato personal con ellos hasta poder darle una bendición especial que tendría que ver con el poder del Espíritu Santo en ellos. Por ello es que vemos una diferencia en Pedro cuando lo apresaron a Jesús y actuó en la carne, ¿no? Y parece que aparentemente hizo bien, ¿no? Porque estaba defendiendo a su maestro. Pero cuántas veces Jesús los confrontó y una de esas le dijo, Satanás, pero apártate de mí. Apártate de mí. Pero cuando ya estaba en la unción del poder del Espíritu Santo, vemos al Pedro diferente. O sea, note, vemos al Pedro regenerado. Vemos al Pedro dejándose guiar por el poder del Espíritu Santo. Por ello que en su primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? De Pedro, por cierto. 3,000. 3,000. Qué interesante. Y asimismo los otros discípulos. Muchos dicen que salieron, otros se quedaron. Pero no es que salieron huyendo. Salieron con un propósito para poder compartir el evangelio, porque ahora sí tenía bien clara la visión de Dios, pero para ellos tenía que haber llegado la regeneración en su vida. Hubo el llamado, hubo la confrontación, hubo el arrepentimiento, hubo el inicio, pero hay la importancia de la regeneración en sus vidas. La importancia de la regeneración en nuestras vidas también, queridos hermanos. Cuán necesario en este tiempo. Y tomó las palabras de Truz hasta que Cristo nos llame a su presencia. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
Yo creo que el hermano Axalón es el único que no tiene libro, ¿no? Hermano Axalón, usted es el que todavía no tiene libro, ¿no? Sí, me falta. Ok, mañana se los envío, pastor. Mañana se los Listo. envío. El hermano es de Marcelino Maridueña, eres tú, ¿no? Marcelino Maridueña, sí. Sí. Entonces, tú, para que conozcas un poquito, aquí hay gente de Manta, hay gente de Marcelino Maridueña, hay de Ventana, hay de Babahoyo. Tú eres de Babahoyo, hermana Jenny Preciado, ¿no? Sí. ¿Quién más? A ella le faltan los libros, pastor. También, La hermana Jenny. Jenny, escríbeme por WhatsApp, por favor, y envíame un nombre, 2 apellidos y número de cédula para hacer una sola ida mañana al terminal y enviarle, por favor. Naranjito. ¿Quién más? ¿Cómo? Naranjito. De Naranjito. Tú sí tienes tus libros ya, Naranjito. Sí, sí, ya me envió, pastor, gracias. Gracias, ok. Los demás todos son acá de Guayaquil. Muchas bendiciones. Oramos, dándole gracias a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos. Padre, te exaltamos, te glorificamos. Reconocemos tu inmenso amor, tu gracia. Gracias, oh Dios, porque un día en tu corazón nació de llamarnos, de escogernos. Señor, y gracias porque el poder de tu Espíritu Santo nos llevó a arrepentirnos y puso ese granito de fe para creerte de esa gracia y ese amor que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Muchas gracias. Gracias, Padre, por lo que has hecho hasta hoy, pero creemos que necesito que tú sigas haciendo muchas cosas en mi vida. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, haz lo que tú tengas que hacer. Moldéame a tu imagen. Cambia, Señor, todo lo que tengas que cambiar y permíteme ser lo que tú quieras que yo sea. Aleluya. Quiero, Padre, que en tus manos eres ese barro para que tú me moldees conforme a tu voluntad y los propósitos que tengas en mi vida. Y de la misma manera, Padre, quiero pedirte, de la forma como tú a través de este medio, tú hablaste a los que hoy se conectaron, aquellos que ahí, Señor, en la expectativa de estudiar, pero a la vez tu palabra, Señor, obrando y tratando con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Creemos que hay propósitos eternos en medio de este estudio. Sigue poniendo en cada uno de los estudiantes mucha disciplina y perseverancia, ya sea en el estudio, antes de la clase, como sus participaciones. Y que seas tú mismo edificándole, Padre. Pongo en tu mano esta petición y te damos gracias. Danos tu bendición también ya al descanso de esta noche. Tomamos esa promesa de tu palabra, en paz me acostaré, asimismo dormiré y confiadamente nos levantaremos bajo tu poder y tu gracia, Señor. Gracias te damos, te honramos, Padre, y gracias a la oportunidad. No estaba en tus planes, pero así te plació de poder compartir, Señor, con este grupo de tus siervos. A ti te doy toda gloria, toda honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos queridos. Pueden despídanse unos a otros, prendan su micrófono. Dios bendiga, Dios bendiga. Parece clase presencial esa risa. Bueno, eso. Dios les bendiga, gusto conocerlo a cada uno de vosotros, mis hermanos, siervos de Jesucristo. Amén, siervos amados. Pueden despedirse, pueden ir saliendo. Me escribe Jenny, por favor. Yo le escribo. Okay, Dios bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bye, bye. Salimos.